Vamos a tocar el tema de neonatología. Bien, vamos a empezar con generalidades, cosas que de repente ustedes ya dominan bastante. Recién nacido, es importante que ustedes deben evaluar un recién nacido. Entonces, el recién nacido está en un ambiente adecuado en el vientre de la mamá. La vientre uterina es adecuada. La mamá nutre al bebé. Entonces, la adaptación muchas veces no es adecuada después del nacimiento. Aunque nosotros si consideramos estadísticas, muchos de los recién nacidos ni siquiera necesitan la atención de un médico, una enfermera o una técnica para adaptarse adecuadamente. Pero hay situaciones en las que requiere el apoyo de ustedes. Es por eso que ustedes deben de alguna manera entender conceptos básicos y puedan de repente ayudar en situaciones un poco delicadas o críticas al recién nacido. Para eso es importante la evaluación en el primer momento. El examen inmediato. Una vez nace el bebé, ustedes deben recibir, obviamente, al obstetra o quien atiende el parto, para poner una servocuna a una temperatura adecuada y deben hacer un examen y una verificación rápida de cómo se encuentra el recién nacido. Es diferente recibir un recién nacido a término a un recién nacido prematuro. Por eso la importancia de hacer la discriminación si este es un bebé con un peso adecuado para su edad gestacional o si es un a término, si es un pequeño, si es grande para la edad gestacional. Entonces lo que hacemos es verificar la recuperación frente al estrés del parto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces recibimos al bebé, ya preparemos el ambiente debe ser entre 28 o 26 a 28 grados de temperatura en el ambiente donde ustedes reciben al bebé, deben tener campos precalentados para evitar la hipotermia. La hipotermia produce muchos trastornos en el bebé, entonces debemos evitar esto. Entonces, ¿qué hacemos al bebé? Colocamos en la servocuna, lo que hacemos es permeabilizar la vía aérea, permeabilizamos la vía aérea e inmediatamente aspiramos la boca y la nariz. Entonces, con eso facilitamos o aseguramos que la vía aérea está permeable. Una vez está permeable, ustedes colocan al bebé en posición neutra y empiezan o terminan con la estimulación. Todo lo que están haciendo en ese momento son los pasos iniciales. Los pasos iniciales que de alguna manera ayudan en la adaptación al recién nacido. El bebé podría entrar en apnea primaria. Apnea primaria es la manifestación incluso en el bebé intraútero y después del nacimiento. Es el bebé que no llora en forma vigorosa inmediatamente nace, pero que ustedes pueden revertir con el estímulo, con los pasos iniciales. Si el bebé nace y no llora inmediatamente y lo que ustedes hacen es estimular o hacer los pasos iniciales que duran más o menos 30 segundos, el bebé empieza a llorar y tiene una respiración espontánea y es vigoroso llanto, entonces ustedes han sacado al bebé de apnea primaria, ¿ya? Pero si el bebé inmediatamente nace, el bebé no llora, no tiene mucho esfuerzo respiratorio, estimulan ustedes, hacen los masajes, permeabilizan la vía aérea, colocan los campos y observan que su patrón no es muy bueno y ustedes a los 30 segundos escuchan la frecuencia cardíaca y la frecuencia es menos de 100, el bebé está en apnea secundaria. Entonces el siguiente paso es ventilación a presión positiva, que lo vamos a comentar más adelante. ¿Qué deben hacer ustedes? Identificar anomalías graves y malformaciones. No todas las malformaciones tienen manifestaciones fenotípicas, esto es importante. No todos los bebés tienen manifestaciones groseras que a ustedes les diga yo soy un bebé con malformación. Muchas veces las malformaciones van a manifestarse a nivel del sistema nervioso central, donde no va a tener evidencia fenotípica, del sistema gastrointestinal, del abdomen, a cualquier nivel. Es por eso que los amigos obstetras deben ayudarnos en el diagnóstico. Ninguna malformación ya no debe diagnosticarse o no debería diagnosticarse. Todas las malformaciones se diagnostican. Entonces, ¿quiénes hacen ese trabajo? Los obstetras. Hacen ecografías prenatales junto con su monitoreo fetal y observan o descartan malformaciones. Es muy fácil hacer diagnóstico de malformaciones. Son ellos quienes tienen que decir o ponernos en alerta y decirnos de que van a ser un bebé con una malformación. Claro que hay malformaciones muy groseras que de alguna manera podemos hacer los diagnósticos en el momento del nacimiento. Hay malformaciones que pueden producir emergencias o que necesitan el manejo inmediato, como las hernias diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas necesitan la evaluación rápida de ustedes, el manejo rápido de ustedes. No podemos esperar. Entonces, si ustedes tienen una hernia diafragmática y empiezan a estimular al bebé, ingresa aire al tracto gastrointestinal, empeoran la situación, incrementan el riesgo de hipoplasia pulmonar. Entonces, es importante saber el diagnóstico prenatal de esta hernia diafragmática y manejar en forma adecuada. Eso lo vamos a tocar cuando toquemos o veamos el tema de hernia diafragmática. Otra complicación o otra emergencia en la atención de recién nacido o en la atención inmediata
son las atresias de coanas. Muchos bebés no tienen manifestación o no tienen antecedentes de una patología previa. No tienen antecedentes de cuadro infeccioso, no tienen antecedentes de malformaciones, no tienen antecedentes o características fenotípicas que nos hagan llamar y que inmediatamente cursan con distrés respiratorio. Entonces, en esos bebés o a esos bebés deben observar con forma muy frecuente o estar detrás de ellos y tratar de descartar una atresia de coanas. ¿Cómo se manifiesta la atresia de coanas? Con distrés. Entonces son bebés que empiezan a salivar exageradamente, no solo las atresias de las vías digestivas salivan bastante, también estos bebés empiezan a tener quejido y ustedes lo que hacen es introducir una sonda por las fosas nasales y descartar esa patología. Un segundo examen importante es durante las 24 horas de vida. El examen debe ser minucioso, deben hacer evaluaciones en la segunda hora, a las 4 horas y durante las primeras 24 horas si hubiese algo que manifieste recién nacido. El examen es completo, ¿no? Y obviamente la condición de esta debe ser adecuada. Para poder evaluar a un recién nacido, la luz debe ser adecuada. Un ambiente donde puedan observar todas las patologías y puedan de alguna manera discriminar cuando está cianótico, cuando está crocianótico, cuando está pálido, cuando está pletórico. El ambiente térmico, como comentamos, la temperatura es importante. La hipotermia produce muchos trastornos metabólicos, puede producir, incluso puede ser motivo de hospitalización por hipotermia y eso debemos cambiar o en lo posible intenten cambiar en sus centros si están laborando. La temperatura debe ser entre 26 y 28 grados. Nosotros tenemos muchos problemas con los amigos o con las amigas obstetras en cuanto a la temperatura. Si ellos quieren, y como está descrito y que lo es recomendable y lo adecuado, es que haya el apego hacia la mamá. Entonces el bebé nace e inmediatamente se coloca la mamá. Pero si el ambiente no es adecuado y mantenemos mucho tiempo con la mamá, el riesgo de hipotermia es alto, ¿no? El clampaje de cordón es otro tema. Demoramos muchas veces hasta 3 minutos, que es el clampaje tardío, que es adecuado, pero no necesariamente llegar a los 3 minutos. Pueden ustedes manejar entre 1 y 3 minutos. Incrementamos el riesgo de hipotermia si el ambiente no es adecuado. Si el ambiente es adecuado, dejen al bebé en sus 2 minutos, 2 minutos y medio hasta 3 minutos, si se permite, ¿ya? Pero si el ambiente es frío, no pueden mantener a bebé hasta 3 minutos con el riesgo de hipotermia. La asepsia es importante, lávense siempre las manos. El riesgo de infección también se incrementa en la atención del parto. Muchas veces utilizan las mismas compresas para limpiar el perineo de la mamá y utilizamos la misma compresa para limpiar la boca del bebé, ¿ya? Entonces lávense las manos, observen siempre en detalle lo que están utilizando para la atención del parto. El examen inmediato, el aspecto general que es importante. Eso es muy importante, la condición cardiorrespiratoria. El bebé se adapta de acuerdo a esto. Si la adaptación cardiorrespiratoria es adecuada, no van a tener ningún problema. Probablemente pase inadvertida la adaptación del bebé para ustedes. Pero si hay una complicación, ustedes en ese momento deben aprender a discriminar. El grado de maduración, el estado de nutrición es importante, las alteraciones del sensorio, cómo se presenta el bebé. La postura es importante. El bebé está en cuadriflexión. Entonces el bebé nace y de por sí está en cuadriflexión. Esto por el tono incrementado que tiene. Entonces si ustedes ven un bebé que no está en cuadriflexión, que uno de los brazos está flexionado y el otro caído, les debe llamar la atención. Si los pies están caídos o una parte del cuerpo está caído, les debe llamar la atención. ¿Ya? Entonces el bebé está en cuadriflexión, observen siempre la postura del bebé. Las características del llanto, las facies, malformaciones visibles que ustedes pueden encontrar, alteraciones cutáneas o lesiones traumáticas si es que ha sido un parto distóxico. Bien, vamos a entender ese cuadro que me parece que para mí es importante que ustedes deben entender y con eso van a poder manejar cualquier patología respiratoria si entienden, ¿ya? Entonces sabemos que la nutrición del feto va en función a la mamá. La mamá nutre al bebé. Entonces, ¿cómo nutre? Por la vena umbilical. La vena umbilical es la que lleva los nutrientes y el oxígeno. Es la responsable de llevar los nutrientes y el oxígeno. Pero ustedes saben que la concentración de oxígeno en la sangre venosa no es como la que ustedes tienen en la sangre arterial. La concentración de oxígeno es baja. En los mejores lugares, en la madre va a llegar entre 35 y 40 milímetros de mercurio, que es la concentración parcial de oxígeno. Y eso es lo que pasa hacia la placenta, de la placenta hacia el bebé. En los mejores lugares del bebé puede llegar hasta 60 milímetros de mercurio, la concentración parcial de oxígeno. Entonces van a entender, y es obvio entender, que la concentración es baja.
el bebé está en una hipoxia relativa frente a la concentración de oxígeno que ustedes tienen un recién nacido a término. Entonces la concentración de oxígeno es baja, pero esa concentración de oxígeno baja es suficiente para el crecimiento y para el desarrollo del bebé, no necesita más, ¿ya? Esa concentración baja del oxígeno hace que tenga un umbral bastante estrecho. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos concentraciones altas a nivel sistémico de 90, 95, 100, o podemos llegar incluso con oxígeno suplementario por encima de 100, entonces nuestro umbral es bien largo. Podemos modificar de 100 a 90 o modificar de 90 a 80 sin ningún problema, sin ningún cambio. No va a haber de repente manifestaciones de hipoxia y tampoco de isquemia celular en nosotros. Pero si tenemos un umbral bien corto, bien estrecho, vamos a tener un umbral bien estrecho, donde la concentración de oxígeno va de 35 a 45, no nos permite bajar demasiado, no podemos dejar al bebé sin oxígeno. Es por eso que aquellas situaciones con disminución de flujo hacia la arteria uterina pueden producir complicaciones, y la manifestación del bebé es el sufrimiento fetal, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, la sangre que llega hacia la vena cava inferior, llega hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar. Por la arteria pulmonar vamos a tener dos agujeros, ¿no? Van a haber dos cortocircuitos. Entonces, el cortocircuito que va de la arteria pulmonar a la parte sistémica, la aorta, que es el ductus. Y otro cortocircuito que tienen ustedes de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que es el foramen oval. La mayor parte o el mayor porcentaje de sangre pasa por el ductus arterioso y un porcentaje pasa por el foramen oval. Entonces, este gradiente o este flujo se da del lado derecho hacia el lado izquierdo en etapa fetal. Y esto obviamente es por el incremento de la resistencia vascular pulmonar. Y la resistencia vascular pulmonar se da básicamente porque las arterias pulmonares no funcionan, no son funcionantes. Entonces, el bebé no respira, entonces no tiene mucha función. El flujo que llega a la arteria pulmonar es aproximadamente sobre el 10%, es poquísimo. Entonces la resistencia está muy incrementada y esa resistencia vascular pulmonar hace que la presión del lado derecho sea mayor al lado izquierdo. Y obviamente por física ustedes entienden que el gradiente o el flujo sea por gradiente de presión y el flujo va del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué pasa inmediatamente nace? Inmediatamente nace el bebé, inhala aire, y ustedes saben que el aire tiene una concentración de oxígeno del 21%. Es suficiente esa concentración de oxígeno de la que nosotros respiramos para producir cambios químicos y también físicos en el bebé. Entonces ingresa el aire y lo que hace el oxígeno es producir vasodilatación de esas arterias pulmonares. El oxígeno es casi un vasodilatador selectivo de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué hace? Incrementa, obviamente, el lumen de las arterias pulmonares. Y al incrementar el lumen de las arterias pulmonares, lo que hace es caer la resistencia vascular pulmonar. Cae la resistencia vascular pulmonar. Y si cae la resistencia vascular pulmonar, cae la presión pulmonar. Por lo tanto, si cae la presión pulmonar, lo que se incrementa es la presión sistémica. Al caer la presión sistémica, lo que hace es cerrarse como una puerta. Entonces empuja del lado izquierdo al lado derecho el foramen oval y cierra inmediatamente. Y se cierra el cortocircuito entre las dos aurículas. Este oxígeno que ingresa también tiene efectos a nivel del ductus. Entonces lo que hace es disminuir la producción de prostaglandina. La prostaglandina es la responsable de mantener dilatado este ductus. Entonces disminuye la producción de prostaglandina y cierra inmediatamente el ductus. Entonces también se produce un efecto químico. Entonces, esto gracias al oxígeno. Si ustedes no logran mantener una adaptación adecuada con el ingreso de aire y la concentración adecuada de oxígeno, entonces vamos a tener problemas. No se cierra el foramen oval, no se cierra el ductus por la falta de oxígeno. Y más aún, lo que hace es incrementarse la presión parcial de CO2. Y el CO2 es un vasoconstrictor casi selectivo de la arteria pulmonar. Entonces lo que van a hacer es mantener la presión pulmonar alta y van a tener una patología que se llama hipertensión pulmonar persistente. ¿En quiénes se da? En pacientes con dificultad respiratoria que no pueden revertir la hipoxia. Entonces la hipoxia, que obviamente se va a manifestar con isquemia y con acidosis metabólica y con un incremento de PCO2, va a hacer que se mantenga la presión pulmonar incrementada. Entonces sí vamos a tener muchos problemas. Entonces, entendiendo esto, se cierra el cortocircuito y hay gran flujo hacia las arterias pulmonares y el bebé se adapta rápidamente. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Bien.
Bien, entonces el bebé empieza a adaptarse a ese cambio fisiológico normal durante su etapa de nacimiento. La adaptación es adecuada y la respiración, o perdón, la frecuencia cardíaca debe mantenerse entre 120 a 160 latidos en reposo. Para eso vamos a tener dos periodos de reactividad. No sé si ustedes han leído, hay dos momentos en el que el bebé cambia por cambios de su sistema simpático y parasimpático. Entonces el bebé inmediatamente nace, empieza a llorar. Y entre los 10 a 15 minutos más o menos se produce el primer periodo de reactividad. El primer periodo de reactividad significa que el bebé se pone muy alerta. Esto por la activación del sistema simpático. El sistema simpático produce o empieza a producir taquicardia en el bebé. Las respiraciones son bastante lábiles, puede haber taquipnea. Entonces ustedes no se asusten o no se asombren cuando a los 15 a 20 minutos todavía vean al bebé un poco, ¿no?, agitado, la frecuencia respiratoria incrementada, la frecuencia cardíaca incrementada, o lo ven un poco más irritable. Eso es por la actividad simpática. Además de esto, hay una actividad parasimpática. Entonces el bebé empieza a presentar salivación, ¿ya? La salivación sea por el parasimpático, hay movimientos intestinales, recién se inician los movimientos intestinales. Entonces luego de esto el bebé empieza a tener una etapa de reposo que dura más o menos entre 6 a 12 horas. Entonces el bebé duerme, se queda tranquilito. A partir de las 6 a 12 horas se inicia el segundo periodo de reactividad. Nuevamente se activan estos sistemas simpáticos y parasimpáticos. ¿Y qué empieza a tener? El bebé se pone muy irritable, se pone con una frecuencia incrementada, se pone con un poquito de estrés. Entonces tampoco se asusten, incluso puede presentar vómitos el bebé. Entonces empieza a haber trastornos que rápidamente se van a revertir si el bebé no tiene ningún problema. Bien, ¿cuándo nos debe llamar la atención si la frecuencia cardíaca es menos de 100? Hemos dicho que si la frecuencia cardíaca es menos de 100, el bebé está en periodo, en apnea. ¿Qué apnea? Secundaria. Entonces, eso es importante. Si el bebé, en el momento de la adaptación, tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, entonces ustedes van a iniciar ventilación a presión positiva como paso de la reanimación. Entonces, no solo la frecuencia respiratoria menos de 100, a esto se va a asociar la presencia de cianosis. A esto también se puede asociar los cambios hemodinámicos, la presión arterial también puede descender. Entonces es importante la valoración. ¿Qué hacen? Reanimamos con ventilación a presión positiva. El esfuerzo respiratorio es importante ser evaluado. Entonces el llanto debe ser vigoroso, permite la expansión pulmonar, los movimientos respiratorios normalmente son regulares y la frecuencia se mantiene entre 40 a 60. El quejido es importante observar. El quejido es una manifestación de defensa del bebé. El bebé se queja, el bebé tiene distrés respiratorio y empieza a quejarse. Este es un mecanismo de defensa. ¿Qué hace el quejido? Lo que hace, ¿por qué se manifiesta el quejido? Perdón, es por el cierre parcial de la glotis. Lo que hace el bebé es evitar que se colapsen sus alveolos. Entonces, ¿qué hace? La glotis se cierra parcialmente y lo que hace es evitar la salida de aire. El bebé inhala aire, pero también exhala. Pero inhala y exhala. Lo que hacemos con el cierre parcial de la glotis es disminuir la salida del aire. Entonces, al disminuir la salida de aire, lo que hacemos es retener aire. Y al retener aire, lo que hacemos es mantener la capacidad funcional residual. Todos los alvéolos necesitan capacidad funcional residual para mantener una difusión constante. Nosotros cuando respiramos, no respiramos en ciclos, sino que ingrese aire y en la inspiración y en la salida boto. Y durante esa respiración no hay difusión de gases, no. La difusión de gases se va en forma permanente y eso es porque ustedes tienen un volumen residual. Queda siempre aire a nivel de los alvéolos. Y para que se mantenga ese volumen residual debe tener una capacidad residual funcional que mantenga. Debe mantenerse abiertos los alvéolos. Entonces, se mantiene cuanto más aire se retenga. La capacidad se incrementa cuanto más aire retienen ustedes. ¿Qué hacen con el quejido? Es retener y evitar que se colapsen los alvéolos. Es por eso que todos los niños o todos los recién nacidos con distrés respiratorio van a presentar quejido. ¿Ya? Y es una valoración que ustedes van a ver en Silverman. Bien. Observamos si son prematuros, es diferente evaluar un recién nacido a término un prematuro. La auscultación siempre es importante en ambos lados. Y recordar que los recién nacidos son respiradores periódicos, especialmente los prematuros, y pueden haber incluso pausas de 5 a 10 segundos. Silverman, que ustedes ya conocen, que lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de distrés respiratorio, es un test que valora la dificultad respiratoria. Ustedes tienen 5 puntos importantes, ¿no? Que es la elevación del tórax, ¿no? El tiraje intercostal, la retracción sifoidea, ¿no? La dilatación de las narinas y el quejido. Entonces ustedes hacen una puntuación y lo que hace el Silverman es darle la severidad o determina la severidad del distrés respiratorio y también puede determinar el pronóstico del bebé. Entonces es importante, le dan puntuaciones
y evalúan su distrés. El color, aunque el color no está considerado dentro de las guías de reanimación neonatal de 2010, pero es importante para valorar. ¿Ya? Entonces es importante para poder discriminar si este bebé está rosado o está sonrosado, está con acrocianosis, tiene cianosis de la piel, mucosas o palidez. Entonces vamos a ver, y es muy diferente ver un bebé pálido o un bebé pletórico. La presión arterial también de acuerdo a su edad gestacional. El Apgar, que también ustedes evalúan y es importante, le dan una puntuación de 0 a 2 en los 5 puntos que ustedes conocen, que es el tono muscular, la frecuencia cardíaca o el pulso, la irritabilidad refleja, ¿no? El color y la respiración, el esfuerzo respiratorio. Entonces le dan una puntuación de 0 a 3. Dejo este gráfico casi intencionalmente para poder comentar sobre este tema. No existen los diagnósticos de depresión leve, moderada y severa. Eso se usaba antiguamente, o por lo menos estamos tratando de cambiar o quitar esos diagnósticos en las historias clínicas de los neonatos. Si el bebé deja de llorar y el bebé nace deprimido, no le van a poner depresión leve, moderada y severa. Tampoco van a poner de adaptación lenta, intermedia o rápida. ¿Ya? Esos términos no existen. Si ustedes revisan Volpe, que es el libro de neurología neonatal, que es el que está muy revisado, entonces no van a encontrar estos conceptos. Entonces, lo que sí existe es el término de depresión neonatal, así como suena, depresión neonatal. Y la depresión neonatal es cuando el Apgar a los 5 minutos es menos de 6 o menor a 6, a los 5 minutos. ¿Qué significa? Si el Apgar al minuto es de 3 y a los 5 minutos es de 8, no tiene depresión neonatal. ¿Ya? Si el Apgar al minuto es de 2 y a los 5 minutos es 9, probablemente no tenga depresión neonatal. Depresión neonatal si el Apgar a los 5 minutos es menor de 6. ¿Sí? Y otra cosa, no es sinónimo depresión neonatal con asfixia. El bebé que nace con depresión neonatal no significa que tenga asfixia. La asfixia tiene otra connotación. La asfixia es un problema de hipoxia y de isquemia, pero la depresión puede ser por muchísimas causas. Una de las causas frecuentes es infección. Puede haber infección y causa depresión. Medicamentos en la mamá puede causar depresión. Problemas metabólicos transitorios o permanentes en el bebé produce depresión. Problemas neurológicos produce depresión. Cualquier cosa puede producir depresión en el bebé. Nace el bebé, nace deprimido, ustedes se estimulan y empieza a llorar. Pero no significa que tenga un evento hipóxico isquémico. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Entonces, otra cosa importante es valorar la edad gestacional. Ustedes van a hacer Capurro, Usher, Dubois, Valar. Escogen lo que ustedes consideran para hacer la evaluación para la edad gestacional. La somatometría, que es importante. Perdón. Deben saber el peso adecuado para llegar a los percentiles ideales. El bebé nace aproximadamente con 3 kilos 500 en lo adecuado, la talla igual de 48 a 50 centímetros, el perímetro cefálico entre 33 a 35 centímetros, tanto en varones como mujeres. La clasificación, aunque parece fácil, de repente en diapositivas, yo les recuerdo que salen preguntas para el examen, así, de cosas bastante sencillas, y es importante recordar, ¿no? Macrosómico consideramos cuando el peso es mayor a 4 kilos, bajo peso al nacer, cuando es menor a 2,500, entre 2,500 y 1,500, muy bajo peso al nacer, entre 1,500 y 1,000, y extremo bajo peso por debajo de 1,000. Por la edad gestacional, ustedes pueden tener un pretérmino menor de 37 semanas a términos de 37 a 41 semanas, posttérminos mayores a 42 semanas. La clasificación de acuerdo en relación al peso y edad gestacional, ¿no? Si es adecuado para la edad gestacional, el percentil será entre 10 y 90. Si es pequeño para la edad gestacional, el percentil será menor a 10. Y si es grande, el percentil será mayor a 90. Y también podemos tener retardos de crecimientos intrauterinos simétricos y asimétricos. Las manifestaciones en piel son importantes. Ustedes deben recordar cuál es la manifestación normal y cuál es la manifestación patológica, ¿no? El color siempre va a ser sonrosado en algunos niños inmediatamente al nacimiento. Hay que tener mucho cuidado que no llegue al extremo, que no sean pletóricos. La acrocianosis es una manifestación inicial normal. Ustedes van a tener una acrocianosis en la mayoría de los bebés, entonces en el periodo de adaptación. Entonces no significa que sea algo malo o patológico, pero sí la cianosis central les debe llamar la atención. Si hay una cianosis central, significa que la concentración parcial de oxígeno está bien disminuida. Entonces eso da manifestación de una cianosis central, y busquen ustedes siempre cardiopatías asociadas o que tenga un problema cardiopulmonar que no le permite una oxigenación adecuada. Los dos extremos, lo pálido y lo pletórico, eso es importante. Entonces hay situaciones como las transfusiones fetofetales o transfusiones fetomaternas que pueden presentar o que pueden manifestarse al nacimiento con anemia, o situaciones infecciosas que también.
TORCH, parvovirus, son patologías infecciosas que disminuyen la concentración de hemoglobina, o de hematocrito, perdón, y con hemoglobina muy baja. Pueden nacer con 6, 7, 8 y nos asustamos inmediatamente y el bebé está muy pálido. O el extremo, lo pletórico. Hay situaciones que incrementan la policitemia. Entonces, una de ellas y la más frecuente es que sea por parto vaginal y cuando el bebé cae por debajo de la placenta. El bebé lo tienen por debajo del nivel de la placenta y el flujo de sangre se incrementa. O que demoren mucho en el clampamiento, en el pinzaje del cordón. Entonces, se incrementa la concentración de hemoglobina o de hematocrito, perdón, y eso hace que el bebé termine policitémico. La ictericia, que es algo frecuente, que lo vamos a ver en un momento. La ictericia tiene una incidencia bien alta, en un 60-70% de todos los recién nacidos. Pueden hacer ictericia fisiológica. La descamación de la piel, que es algo frecuente. Edemas que pueden presentarse. Pueden haber patologías que se manifiesten con un extremo que es el hidrosis fetal. Entonces, el calcium, el vermix es importante conocer y entender algo de él. Entonces, esto es algo que presentan los recién nacidos a términos límites, ya de 36, 37 semanas, 36 ya empieza a iniciar la presencia de calcium. 37 semanas es bastante la presencia de calcium, hasta las 38 semanas y va descendiendo. ¿Por qué es importante el calcio o mantener el calcio en la piel del bebé? Porque mantiene el pH de 5.5. Entonces es importante saber que el pH del bebé en la piel es de 5.5. No tiene las 5 capas que ustedes tienen. Entonces hay que proteger. Es muy fácil y rápidamente los bebés pueden iniciar cuadros infecciosos en la piel. Entonces mantener el calcio lo que hace es permitir la protección y mantener ese pH 5.5. Así que no retiren el calcio. No le saquen la grasita del bebé. Mantengan. No bañen, intenten sacar esto. Que salga en forma espontánea. Coloquen la ropita y que salga poco a poco. ¿Ya? Muy bien. Lánugo, que es algo frecuente, que es normal. Las manchas mongólicas, que pueden tener o localizaciones indistintas, pueden ser en las nalgas como en este caso, pueden ubicarse en las muslos, en las piernas, en los brazos, no se preocupen. La amilia, que también está presente, que es el dorso, desaparece más o menos entre la segunda y tercera semana, no necesita tratamiento. El eritema tóxico es una manifestación frecuente en los recién nacidos. Es una respuesta casi alérgica del bebé. Entonces puede ser propia a su propio sudor o a los fómites externos con el que está en contacto. Puede ser la ropita de lana, polares, disminuyen en lo posible y eso rápidamente produce una reacción alérgica. No necesita tratamiento, se resuelve en forma espontánea. Puede aparecer y desaparecer y encenderse durante las 2 o 3 semanas. Manifestaciones patológicas en piel, eso sí, nos debe llamar la atención. Este es un eritema de pañal. Acá es una zona extensa, eritematosa, como pueden observar, ¿no? Zonas descamativas, generalmente asociado a cándida, a hongos, a la presencia de hongos. Pero si ustedes tienen localizaciones más circunscritas que están en el periné, que son de un color rojo intenso, sospechan infecciones por bacteria. El estreptococo es el más frecuente. Entonces, no solo van a usar antimicóticos para esas lesiones, también utilicen antibióticos si no hay respuesta a lo que ustedes están manejando. Más aún si la lesión tenga un rojo intenso. Entonces, está contraindicado usar corticoides. No pueden usar corticoides en este tipo de lesiones. Entonces, muchas veces usamos los combinados, los medicamentos que tienen combinaciones de antibióticos, corticoides y además antimicóticos. No les recomiendo que usen ese tipo de medicamentos. Usen solo antimicóticos secantes como el zinc asociados a antimicóticos, o pueden usar ustedes con los antibióticos, ¿ya? O pueden combinar, no hay ningún problema. No pueden usar los famosos talcos. No usen, en nuestro medio es muy frecuente utilizar lo que es las harinas. O sea, usamos harina chuño de harina en polvito o chuño en polvito. Usamos la maicena. Entonces no pueden usar. La piel del bebé es bastante sensible. Si entra en contacto con talco, chuñito o maicena, lesionan más la piel. Entonces no pueden usar. ¿Ya? Entonces eviten en lo posible en todo recién nacido utilizar esos productos. El impético, que es otra lesión importante, ya es infecciosa por estafilococo o streptococo. Puede haber impéticos ampollosos, ovulosos, ¿ya? Y también puede haber complicaciones tóxicas por toxina sistémicas, que se llama el síndrome de piel escaldada. Entonces tengan mucho cuidado. Si hay lesiones como estas, traten inmediatamente, porque si no, estos crecen rápidamente los gérmenes y pueden producir toxinas y producir lesiones en otras localizaciones. Es más sistémica la lesión. La evaluación del cráneo, que es importante, el perímetro cefálico entre 33 y 35 centímetros.
Para recordar un poco la anatomía, la fontanela anterior que es bregmática, la posterior que es lamboidea. El tamaño de 1 a 4 centímetros, desaparece más o menos entre las 16 a 18 semanas. Algunas pueden disminuir en tamaño rápidamente en las primeras semanas. La fontanela anterior que desaparece al tercer mes, que es pequeña, y deben siempre observar las fontanelas bastante amplias y pensar en unas patologías como hipotiroidismo. Entonces, si tienen ustedes una fontanela amplia, sospechen en hipotiroidismo, hidrocefalia, una hemorragia intracraneana o retraso de la osificación. Entonces, es importante hacer el tamizaje a todo recién nacido. Hacemos tamizaje y dentro del tamizaje ya descartamos hipotiroidismo. Entonces, casi obligatorio. Más aún si el bebé tiene una fontanela amplia, más aún si tiene una lengua gruesa. Entonces, sospechen en hipotiroidismo. Entonces, algunas tumoraciones como es el cefalohematoma. El cefalohematoma, ustedes saben que se debe al cuero cabelludo, se extiende sobre las suturas, no está localizado en el periósteo, por debajo del periósteo. La duración es rápida, 1 o 2 días y aparece en forma espontánea, no requiere tratamiento. Y el pronóstico obviamente es bueno. El cefalohematoma, que es un sangrado en el espacio subperióstico, se localiza entre el periósteo y el hueso. Entonces, obviamente, como está en el periósteo, no pueden desplazar ustedes. Cada hueso tiene su propio periósteo. Entonces, no movilizan o no se desplaza por las suturas. La hemorragia está bastante circunscrita y no se extiende por las suturas. ¿Cuánto tiempo dura? Puede durar 3 o 4 semanas. Y obviamente es una complicación frecuente, o como complicación frecuente del cefalohematoma va a ser el descenso del hematocrito y la bilirrubina alta, la ictericia. Este es un caput. ¿Queréis llamar la atención? Una parálisis facial, ¿no? En asimetría en la cara. ¿La parálisis era del lado derecho o izquierdo? Del lado derecho. La falta de expresión se da en el lado derecho, ¿no? Hay un problema a nivel del surco nasolabial. Está plano, no hay una expresión como se ve acá. Entonces, las parálisis faciales pueden ser de diferentes formas, pueden ser periféricas o centrales. ¿Cómo determinar si es periférica o central? Que eso es importante. Entonces, las parálisis periféricas generalmente comprometen el párpado y la parte de la cara. Y las parálisis centrales comprometen toda la hemicara, la frente, los párpados y también la cara. Entonces es importante. ¿Ese bebé tendrá parálisis facial central o periférica? ¿Qué tendrá? Dijimos que central. Cubre toda mi cara y compromete la frente, compromete el párpado y compromete la cara. Periférica, cuando hay compromiso de la cara, muchas veces compromete el párpado, pero respeta la frente. ¿Qué significa? Que las gesticulaciones todavía se mantienen en la frente. Entonces, ¿ese bebé tiene gesticulaciones o muecas en la frente? Sí. ¿Sí? Aquí hay una arruguita, ¿no? Acá hay una arruga. Está cerrando un poquito el ojo, pero algunos bebés se mantienen con el ojo abierto. Todavía acá hay parte del un plieguecito por debajo del párpado, pero lo que le falta es la comisura nasolabial. ¿Será periférico o central? Periférica. Es una parálisis facial periférica. Obviamente las parálisis faciales periféricas se dan por trauma, que es lo más frecuente. Hay una compresión a nivel del mastoides en la salida durante el parto. Entonces lesiona, se irrita el nervio y produce la parálisis facial. Entonces la parálisis central, compromete todo. Entonces van a tener un bebé con los ojos, ¿no?, abiertos, no hay expresión en la cara, del lado de la hemicara afectada, y también no hay arrugas en la frente. Eso es una parálisis facial central. Cuando compromete las dos caras, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguna vez vieron un bebé sin expresión? Entonces, parálisis periférica y central es lo que hemos mencionado, cubre la hemicara. Pero cuando hay compromiso de los dos lados, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lesiones a nivel ganglionares. Entonces, una de las patologías que están asociadas a esto es el Moebius, el síndrome de Moebius. Son bebés que no tienen expresión, que no solo hay compromiso del par 7, puede haber compromiso del par 6, puede haber compromiso del par 9, puede haber compromiso del par 10. Pero son bebés que no tienen expresión. Es por eso que los bebés no solo les falta la expresión, muchos de ellos pueden tener dificultad incluso para la deglución. Entonces es importante hacer diagnóstico en estos chiquititos, ¿ya? Entonces, para eso, Moebius está muy asociado al consumo de misopaluso o al consumo de misoprostol en las mamás. Es por eso que la importancia de hacer antecedentes, y nuestros amigos obstetras se empiezan a trabajar en esto y preguntan los antecedentes. Mamá consumió o usó misoprostol para
para terminar el embarazo, entonces se asocia mucho el misoprostol al síndrome de Moebius. Entonces vamos a tener asimetría facial, puede identificar parálisis facial asociada a síndromes específicos, traumatismos, pueden también infecciones que pueden de alguna manera lesionar las paredes craneales y producir parálisis facial.